En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro, y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro del Señor? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cada uno de nuestros pasos, ilumine nuestras almas hasta que aparezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vienes y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ratito de disfrutar con la palabra de Dios, porque de eso se trata. Aparte de enriquecernos, pues venimos a disfrutar, porque es Dios con el que nos habla a cada uno de nosotros mediante su palabra escrita, mediante la Biblia, ¿no? Y os decía que estábamos viendo cómo los milagros, la predicación, las comidas eran manifestación de Jesús, del Señor, del reino. Y llegamos al capítulo de analizar un poquito despacio los milagros de Jesús. Habíamos visto las parábolas, la división de las parábolas en cuanto a las partes que atañían a cada parte del reino, y fuimos leyendo alguna cita, así de manera aleatoria, de cada uno de ese grupo de parábolas. Hoy llegamos a los milagros de Jesús. Los relatos en las acciones milagrosas de Jesús ocupan una buena parte de los evangelios. Jesús, como dice el libro de los Hechos, que lo vimos el año pasado, os acordaréis, acompaña su predicación con muchos milagros, prodigios y signos. Mediante ellos lo acreditó Dios. No sé si mejor lo leemos, es una cita que no sabemos de memoria porque lo vimos en el curso pasado. Pero vamos a buscar Hechos de los Apóstoles 2:22. Vamos así rapidito para ganar tiempo, porque si no, no avanzamos. Hechos 2:22. Israelitas, escuchadme. Dios acreditó ante vosotros a Jesús el Nazareno con los milagros, prodigios y señales. Efectivamente, muchas gracias, Carmen. Acreditó ante vosotros por sus milagros, prodigios y signos. Las acciones milagrosas de Jesús solo se pueden entender si las asociamos al contexto de su predicación. Su actividad taumatúrgica de poder, eso expresan los milagros, es parte de la llegada del reino y atestigua que es el Mesías que había de venir, como dice Mateo. Lo digo para que tomáis nota. Mateo 11:2-6, esta nos la saltamos porque ya os la leo yo, ¿no? Mediante eso atestigua que es el Mesías prometido que había de venir. La predicación del reinado de Dios es lo que da sentido a los milagros de Jesús y por consiguiente en conexión con su persona. Por los milagros se puede experimentar la presencia dinámica del reinado de Dios con su poder salvador. Es la unión de lo que se llama el querigma, el anuncio, con la salvación, lo soteriológico. Y no digo estas palabras para lucimiento, sino para que seamos capaces de asociarnos cuando nos hablen en teología de lo que es soteriología, habla de salvación. Pues bien, Jesús da una negativa a quienes, para tenderle una trampa, le piden una señal del cielo. Pues a veces muéstranos. Y Jesús dirá,
mejor leemos en Lucas. Hay una cita de Mateo y otra de Lucas. Vamos a leer la de Lucas porque es más explícita. Lucas 11:29. Alguien que lea. Que el fin de la muchedumbre comenzó a decir: esta generación es una generación mala, pide una señal, y no le será dada otra señal que la de Jonás. Perfecto. Es una generación que está, o hecho de otra manera, quienes piden esa señal se colocan al margen, se colocan como espectadores, como observadores, nada benévolos, por cierto, fuera del alcance y el mensaje de Jesús, porque no se implican, porque el milagro, o la prueba, o el signo, para ellos es lo de menos, es chinchar en lo que pueda a ver si Jesús es capaz de. Se observa que se quedan fuera, se autoexcluyen. Dios se manifiesta a quien no pide pruebas, a quienes se confían a Él, y rehúsa hacer milagros donde no encuentra fe. Tenemos en Marcos 6, 1-6, vamos a leer, en donde vemos que reprocha a un funcionario real que le pide la curación de su hijo. 1:6. Marcos 6, del 1 al 6. Salió de allí y vino a su patria, Señor de sus discípulos. ¿Sabes? Sí, creo que es esa. Sí. Llegado el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La muchedumbre que lo oía se maravillaba diciendo: ¿de dónde le viene a este tal? No es eso. Marcos 6. 6:1-6, ¿no? Sí, 1:6. pero no me suena. Jesús salió de allí y se fue a su tierra acompañado de sus discípulos. Sigue. ¿Sí? El sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la gente al oírlo decía asombrada: ¿de dónde le viene a este todo esto? Sí, no sé. Es lo que decía. Ah, ¿es lo que estabas leyendo tú? Pues sigue. Sigue, Alicia. Como tiene tal sabiduría y hace tantos milagros, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Y sus hermanos no viven con nosotros. Y se escandalizaban de él. Jesús les dijo: solo en su tierra, entre sus parientes y en su casa desprecian al profeta. Y no pudo hacer allí ningún milagro aparte de curar a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se quedó sorprendido de su falta de fe. Claro. O sea, lo que importa es el versículo 6 al final, ¿no? Quedó sorprendido de su falta de fe. Solo hizo algunas curaciones, pero nada de hacer el mago para que os quedéis contentos, demostrando mi poder de hacer milagros, ¿no? Y en San Juan, que ya la leo yo, está en Juan 4:48, dice: si no veis signos y prodigios, sois incapaces de creer. Y a quienes buscan, después de la multiplicación de los panes y los peces, les dice: os aseguro, también digo la cita para los que tomáis nota, en el 6:26, os aseguro que no me buscáis por lo que habéis visto, sino porque comisteis hasta saciaros. Esa es la pena, ¿no? Y es que Jesús supone en quien pide el milagro la fe en la bondad de Dios, para empezar. O sea, exige una cierta disponibilidad a dejar entrar a Dios en tu vida. El milagro puede conducir, de hecho, a esa disponibilidad básica para la fe, y será el primer paso para una fe madura, cosa que corresponde al dinamismo interior de los propios milagros, porque están fuera del alcance de la gente, y sin embargo están, adelante, en íntima conexión con la llegada del reino de Dios. Claro, es que va unido. En San Juan se reconoce en este sentido. Buscar Juan 2:11. 2:11 de Juan. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus milagros, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.
Y si no lo vamos a buscar, os lo digo yo, está al final del Evangelio de Juan, en Juan 20, 30, 31, dice que otras cosas, muchas cosas hizo Jesús, que si hubiera que ponerlas por escrito no habría bastantes libros, etc. Y acaba diciendo, pero estos se han escrito para que creáis. Es decir, que los mismos hechos de Jesús, los milagros, lo que buscan es la fe del interlocutor, aparte del bien que se deriva, porque si es una curación, además está curado, ¿no? Pero íntimamente y relacionado con el reino, lo que se busca es la participación en esta vida divina, la docilidad al mensaje de Jesús que viene a instaurar su reino. Por la verdadera fe, tal como la entiende Jesús, el creyente se abre a Dios y se pone por entero a su disposición. Dios podrá actuar en ese caso en y por ese hombre, cuando se abre a la fe, aunque luego tarde en dar, ¿cómo decir?, una formación completa, un sentido íntimo, trascendente, a ese milagro que le hizo arrancar por primera vez. No sé si conocéis el caso de Alexis Carrel, os leo brevemente. Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina y ateo, iba a Lourdes a reírse de lo que decían que eran milagros. En el tren en que iba, una enferma, que se llamaba Marie Ferrand Baillet, se pone a morir. Piden el médico y Alexis Carrel dice que esa mujer se muere. Esta mujer no llega a Lourdes, no hay nada que hacer, está desahuciada. Sabía lo que tenía aquella mujer y sabía que aquello era gravísimo. Y entonces, como de broma, dice, bueno, si esta mujer se cura en Lourdes, entonces yo creería en Lourdes. Y Dios le tomó la palabra. Aquella mujer llegó a Lourdes el 28 de mayo de 1902, enferma de peritonitis tuberculosa, y cuando se introdujo en el agua, ante los ojos satánicos de todos los presentes, Alexis Carrel en primer lugar, aquella mujer instantáneamente se cura de su enfermedad. Y él es honesto, él cumple su palabra y se convierte. Aunque el milagro fue solo el arranque, él lo cuenta en su libro con mucho detalle, Mi viaje a Lourdes, y fue para él el despertar de la fe, que le costó consolidar, que incluso tuvo dudas después de haber visto aquel milagro con sus propios ojos. O sea que no es sinónimo de milagro, conversión, no. Depende de cada cual, depende del receptor. Bueno, hay casos en el Evangelio en que sabemos que un milagro ha hecho creer a la gente y a otros se ha hecho volver en contra. Sin ir más largo, la resurrección de Lázaro. Muchos creyeron en él y otros se fueron diciendo, con el cuento a los jefes de los judíos, de que este hay que quitárselo del medio porque se va a llevar a la gente detrás, ¿no? O sea que el milagro en sí no produce la conversión. Es el primer paso, la pauta, el caramelito, si queréis, que el Señor pone delante para que tú interiormente te adhieras al significado de lo que eso trae detrás, en una palabra, hacerte miembro del reino, ¿no? Alexis Carrel fue el primero en coser con éxito vasos sanguíneos, desarrollando una técnica que impedía la coagulación de la sangre y en llevar a cabo transfusiones de sangre. Desarrolló las primeras técnicas de cultivo de tejidos y órganos separados del cuerpo, que le permitieron comenzar a trabajar, y en el trasplante de órganos, siendo pionero en este campo, hoy ya tan conocido, de los trasplantes. Por esos exitosos estudios le fue concedido precisamente el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1902, a un agnóstico convertido al catolicismo que acabó creyendo en los milagros de Lourdes. Por la verdadera fe, tal como la entiende Jesús, el creyente se abre a Dios y se pone por entero a su disposición. Era la actitud permanente y radical de Jesús que se traducía en su humanidad. No lo olvidemos. Este que hace el milagro es este Jesús que nació en Belén,
que ha vivido en Nazaret de una manera oculta, en casa de un artesano, que cerró tablas como yo las habré cerrado cuando ejercía el oficio de carpintero, y este Jesús es el que a través de su humanidad todos pueden apreciar, porque lleva implícita la divinidad y va demostrándola. Eso es precisamente la instauración del reino. Y acabamos con la tercera razón por la que os decía que puede llevar a la fe el reino, y es los exorcismos, por las parábolas, por los milagros, por las comidas, hemos visto hasta ahora, y ahora acometemos un paso más, por sus exorcismos. Cuando Jesús dice, por ejemplo, al padre del muchacho epiléptico, todo es posible para el que tiene fe, porque ya lo tira, que lo revuelca en el fuego, en la ceniza, no sé qué, ¿tú crees? Pues eso, le está invitando a compartir su fe. Y fijaros que ese poder de expulsar demonios no se lo queda para él, es uno más de los poderes que transmite a sus discípulos. Leer en el 3.15. ¿Cuál? Perdón, de Marcos, que no lo he dicho. Marcos 3.15. Y luego otro que me vaya buscando, Lucas 11.20, para ganar tiempo. Con poder de expulsar a los demonios, designó pues a los 12, a Simona, que puso por nombre Pedro, a Santiago de Zebedeo y a Juan. Repite el... Y se subió a un monte y llamando a los que quiso vinieron a él, y designó a 12 para que le acompañaran y para enviarlos a predicar. Perdón, con poder de expulsar a los demonios. Exacto, en el primer versículo. Con poder de expulsar a los demonios. Es... sí, del 14 en adelante, esto es. Los exorcismos revelan mejor que ninguna otra actuación de Jesús esta doble dimensión presente en sus palabras y sus acciones. Por un lado, la dimensión histórica, es decir, un proyecto que tiene que ver con palabras y acciones. Y por un lado, y por el otro lado, libera de la opresión y el sufrimiento y tiene como meta su erradicación. Eso en primer lugar. Y por otro lado está su dimensión transhistórica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver, entre otras cosas, con las causas profundas de esa situación. Por eso podemos decir que los exorcismos son manifestación histórica, de ahí que vaya más allá de la historia, son manifestación histórica de un enfrentamiento más profundo, el que se da entre Dios y el príncipe de las tinieblas, uno en un campo, el otro en otro. Por este lado Jesús, sabemos que es hijo de Dios, que es Dios, y por otro lado el príncipe del mundo y de los infiernos, ¿no? Y en consecuencia también eso es un signo de que el reino de Dios ha comenzado a llegar. Y no lo digo yo, lo dice el Evangelio, Lucas 11:20. Pero si yo expulso los demonios con el poder de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Claro, si yo expulso los demonios con el poder de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Blanco y en botella. Estas citas son las que le gustan al rígido. Hoy que no está aquí lo puedo decir, porque son de las que son tumbativas, o sea, de que dice expresamente aquello que queremos expresar, ¿no? La victoria sobre Satanás anunciaba la aurora del reinado de Dios, y el signo de la llegada de este reinado era la liberación personal y la reintegración social de aquellos a quienes la opresión, las desigualdades y otras tensiones habían arrojado a los márgenes de la sociedad. Y podemos concluir a propósito del anuncio del reino que en las acciones de Jesús está entrando el reinado de Dios, el futuro escatológico del reinado de Dios engloba el presente, penetra en él y empieza en él. Decíamos el otro día, recuerdo el gráfico que os hice.
en el que os decía que el reino de Dios, algo en su comienzo, leíamos esta cita de Efesios, que era muy ilustrativa, y acabamos con el Apocalipsis. Pues bien, con los milagros, las comidas, los exorcismos y las parábolas, Jesús anuncia que el reino de Dios está aquí. Y que Jesús pone de manifiesto el reino durante su ministerio público, como he dicho, en parábolas, etc., ¿no? Y damos un pasito más, porque Jesús puede anunciarlo, puede manifestarlo, poner de relieve lo que es el reino y la entrada del reino de Dios entre nosotros. Pero, ¿qué hay de la acogida? Pues mirad, desde sus palabras y obras, Cristo va haciendo presente el reinado, y el reino de Dios no llega para dejar las cosas como están. Introduce en el mundo un poder capaz de cambiarlo todo radicalmente. Pero el poder de Dios no anula al hombre, sino que lo salva. La oferta del don de Dios no exime al hombre de la aceptación libre y responsable. O sea, que no llego aquí para decir, y ya se arregló. No. Nos creó libres y exige la aceptación libre y responsable del hombre. El amor de Dios solo puede corresponderse con una respuesta libre de amor que está dentro de cada hombre, que es la facultad de acoger o de rechazar el reino de Dios. Y esto lo lleva a una característica preciosa, que solo mencionarlo es para poner la carne de gallina, pero estamos tan acostumbrados a oírlo que no le damos demasiada importancia, ¿no? Y es el reino de Dios como filiación divina, que nos hace hijos, en una palabra. Hay que pararse un momento a analizar el concepto de paternidad divina, el reino de Dios, el reino de los cielos, o el reino de gracia, como llama San Juan. Cada evangelista lo expresa de una manera distinta. No es solo remisión de pecados. El reino de Dios es la recepción de la filiación divina que Jesús nos aporta. Es, lo digo con mayúsculas, la divinización del hombre. ¿Tela? ¿Quiénes y cuántos quisieran que le den parte en ese ser? Yo lo digo muchas veces, creo que no es herejía, que nos hace como diosecitos en pequeño. Nos hace de verdad hijos suyos. Filiación divina. Es algo positivo, porque es superior a la liberación del pecado. No hablamos ya, como dice Santa Teresa, de las primeras moradas, ¿no? Allí donde describe ella que todo todavía está revuelto, que todavía no se han desprendido de los pecados ordinarios. No. Estamos en un estadio superior. La liberación del pecado en el hombre. Y es un nuevo nacimiento. Dice Jesús a Nicodemo, no lo vamos a buscar, os lo recuerdo, en verdad, en esa visita que le hace, nocturno ahí, que parece que va a hurtadillas, no. Él, siendo como era parte del Sanedrín y con inquietud como tenía, no tenemos que pensar que fue a ver a Jesús de noche por miedo a que le ficharan, por miedo a que le vieran, sino porque era el momento de coger a Jesús solo y hablarle de corazón a corazón. A ver, explícame esto. Y le suelta a Jesús eso de, en verdad te digo, que el que no nazca del agua y del espíritu, etcétera, ¿no? ¿Y cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso volverá al seno de su madre, tal? Y Jesús le pone al día, le cuenta todo. Pues bien, Jesucristo enseña a los suyos a dirigirse a Dios de una manera especial. Seguimos con lo de la filiación. Y es padre, papá, todavía más íntimo, papaíto. Eso es Abba. Leer Romanos 8:15.
Todos a la vez no. Lo podía leer yo, pero es que me gusta que lo leáis. 8:15. Que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor. Antes habéis recibido el espíritu de adopción por el que clamamos Abba, Padre. Esto es. No hemos nacido como siervos, sino hijos de Dios, por el que podemos decir Abba, Padre. Y ese Abba es el diminutivo cercano, papá, papaíto. Más de 170 veces aparece el término Padre en la boca de Cristo a lo largo de los Evangelios. Y es que la idea de la paternidad divina es la que impregna la predicación de Cristo. Y no solo refiriéndose a su propia filiación de hijo de Jesús, como hijo unigénito del Padre, sino que Dios es Padre adoptivo de todos los hombres, que extiende sus cuidados sobre todos los hombres y que conoce nuestras necesidades aún antes de que se las preguntemos. Buscarlo. Mateo 6, 7, 8. Y orando, no seáis habladores como los gentiles, que empiezan a ser escuchados por su mucho hablar. Sí. El No os capítulo 6, sometéis versículo... pues a ello, porque vuestro Padre conoce las cosas de que tenéis necesidad antes que se las pidáis. Antes de que se las pidamos. O sea que no se trata de hablar mucho y de contarle que sí, que hay que hacerlo, ¿no? Pero que tengamos la clara percepción de que Él conoce, antes de que yo le diga, mira, Padre, arréglame esto, Él ya lo sabe, antes de que se lo pidamos. Solamente se muestra Jesús duro con quienes se obstinan en poner el riguroso celo por la ley antes que el propio Dios o el prójimo. Esto es muy bonito, pero muy peligroso porque hay que tener cuidado. Y, a ver, cuando hablamos de que los judíos se colocan de frente y que lo primero es la ley y que, bueno, vendrá a decirles Jesús claramente que no se hizo el sábado para el hombre, sino, no sé, a ver si lo digo, el hombre para el sábado, que es superior al sábado. Sin embargo, era tan ese riguroso orden en el seguimiento de la ley que no distinguen entre amor a Dios y amor al prójimo. Bueno, llegan en ocasiones, como sabéis, a criticarle el que cure un enfermo en sábado. Pero bueno, ¿qué es más importante? ¿Curar al enfermo o cumplir el sábado? Y se lo tiene que decir así, clarito, que les entre por los ojos. Y digo, que no os quedéis allí con los fariseos aquellos. Poneos en primer lugar. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como ellos? No, porque se dijo que a las 7. Y aquí, por mucho que diga el cura, porque no sé qué... Cuidado. Podéis estar ofendiendo al hermano, que dice a Dios y al prójimo, y cuidar las formas. En ese sentido, teniendo claros los términos. Y Jesús los deja muy claros. Por encima de todo, el amor a Dios y al prójimo. Jesús enseña en definitiva que la actitud general de los discípulos ha de ser la actitud del niño, porque el reino es para los que se hacen como niños. Y dirá en Mateo 19, 14, lo leo yo para que no busquéis: en verdad os digo que el que no recibiere el reino como un niño, no entrará en él. Y con esto desembocamos en algo que es, pues, lo imprescindible, lo que nos está diciendo, que supone un diálogo con Dios. Si yo soy un hijo predilecto de Dios, si yo soy, o le pido lo que sea y Él lo sabe antes de que yo se lo pida, si ese es mi Padre y yo soy este hijo, lo menos es poner en práctica una comunicación con Él en la oración constante y eficaz y audaz. Audaz porque en ocasiones, no
nos figuramos a un Dios tan lejano que no aterrizamos. Al decir audaz, quiero decir que lo digas con la misma confianza con que hablarías con tu madre cuando era pequeñito, ¿no? Mira, mamá, que se me ha roto, ¿no? Esa actitud del niño para con su padre es la que Jesús pide. Y llega un momento en que les dice a sus discípulos cómo hay que dirigirse al Padre. Y enseña la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro lo encontramos en dos versiones. La de Mateo, del 6, del 9 al 13, y la de Lucas, del 2 al 4. Nosotros vamos a leer la de Mateo, y ahora os explico al hilo de lo que leamos en el Padre Nuestro que nos transmite Mateo. Mateo capítulo 6, del 9 al 13. Así pues habéis de orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. Esa es la versión más conocida, ¿eh? La de Lucas es un poco más... pero bueno, tiene la misma fuente, ¿no? Cada evangelista transmite el Padre Nuestro tal y como se rezaba en su comunidad, en su tiempo, en la iglesia local, me refiero. Las coincidencias son muchas, son innegables en el ámbito de contenidos, y es que ambos usan una fuente común, la famosa fuente Keye o fuente Q, un texto griego con base aramaica, que hay quien se atreve a decir que pudo ser ese texto del que hablan tantos escritores y los hay famosos, pudo ser simplemente el Evangelio arameo perdido de Mateo, porque como sabéis tenemos el Evangelio, el canónico, que es la versión en griego del Evangelio de Mateo. Hubo un esbozo inicial de doctrina en general del que parten tanto Mateo como Lucas, como Marcos. Pero Juan es otro capítulo, Juan es otra historia, ¿no? Pero los sinópticos, todos los exegetas están de acuerdo que debieron tener una fuente común, que la llaman Quelle o Quelle, la fuente Q, lo resumen, ¿no? En alemán Quelle es fuente. Y si son claras, como digo, las coincidencias, no menos evidentes son las diferencias entre cada una de las dos versiones. Aunque Jesucristo, esto lo tenemos que tener claro, pronunciara un solo Padre Nuestro, lo que ocurre es que cada evangelista lo enmarca dentro de un contexto diferente. El contexto de Lucas, el Padre Nuestro, está escrito en una catequesis sobre la oración. Y aunque solo usa 2 versículos, os digo la cita para que también deberes para casa, yo no me gusta mandar deberes, pero cuando se trata de personas creyentes que intentamos seguir la senda de Jesucristo, cualquier ayudita de estas nos viene muy bien. Voy a leer eso que me dijeron el lunes en Fe Católica, eso de que Lucas lo dice, que está en el marco de la oración. Bueno, pues para los que tomáis nota, Lucas 11 podéis leer del 1 al 13, aunque verdaderamente el Padre Nuestro está centrado en 2 versículos, del 2, 3 y 4, del 2 al 4. Sin embargo, en Lucas, esta catequesis de la oración tiene preocupaciones diferentes de la de Mateo. ¿Por qué? Pues porque está dirigido a cristianos que proceden de la gentilidad, que necesitan que se les enseñe a orar, que se les anime a orar con frecuencia. Sin embargo, en Mateo está inscrito en una catequesis sobre la oración, en la segunda parte del Sermón de la Montaña. Y el Padre Nuestro se nos ofrece como modelo de oración perfectamente cabal para los discípulos de Jesús. En Mateo, como se dirige a cristianos procedentes del judaísmo, sabe que son personas rezadoras, cuyo peligro ¿dónde está? En que recen mal. Ahí está la de Mateo. Con esta oración, el discípulo se dirige directamente al corazón de Dios, llamándole sin rodeos papá.
papaito, padre. Esto, para los que se acercan por primera vez al cristianismo, les sorprende. Y es que no es para menos. Estamos acostumbrados a oír de este Padre así, hablar de Dios así, de esta manera, como Padre nuestro que es, y como lo enseñó Jesús, diciéndonos que con toda la confianza, decirle papá, con toda la confianza. Sin embargo, ¡jope! O sea que tenéis un Dios al que podéis dirigiros llamando Padre. Sorprende. Fuera del ámbito católico y fuera del ámbito cristiano, sorprende que a todo un Dios, creador del universo, que nos ha redimido, etcétera, 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 le llamemos papá. Pues bien, con esta oración, como digo, podemos llamar sin rodeos papá al Señor. Quien se implica con Jesús en el reinado de Dios, entra en esa relación hijo-padre, relación filial con el Padre Dios, y consecuentemente, y con esta perspectiva lo podemos ir deduciendo cada uno de nosotros, no puede tener deseo más urgente que el que venga su reino en plenitud, que todos alaben al Padre. A su vez, el orante, el rezador, pide lo más imprescindible, lo necesario para hoy. No tiene la mirada puesta en el futuro indefinido, pues comparte el presente con los demás hombres, sus hermanos, y en este plano, el pensar en un futuro mayor es algo, por otro lado, superfluo, puesto que nadie cuenta con que va a vivir mañana. ¿Tenemos un mañana seguro? Pregunto. Nadie. Por tanto, así, y en relación filial con Dios Padre, pedimos para hoy. Pide, danos hoy nuestro pan de cada día. La petición de perdón pone de manifiesto hasta qué punto dependemos de la misericordia de Dios, estando naturalmente dispuestos por nuestra parte a perdonar a los otros. Hay cantidad de ejemplos en el Evangelio también. No se trata de ir desmenuzando tanto que reproduzcamos el Evangelio a la hora de explicar cristología, pero es así, tantos ejemplos. O sea, que le perdonan una deuda pequeña y luego no es capaz, o sea, una deuda grandísima, y luego no es capaz de perdonar a un hermano que le debe 4 duros. Hombre, o sea, si yo te perdono una cosa más gorda, lo mínimo es que tú perdones lo que te han hecho a ti, o lo que el otro te debe, ¿no? Y la última petición muestra que el hombre no somos capaces de sostenernos por nuestras solas fuerzas. Esto yo le llamo una ración de realismo, pisar con los pies en el suelo. En su nueva relación con Dios, solo puede lograrlo si Dios le preserva del hundimiento en la última prueba. Ese es más líbranos del mal. Amén. ¿Por qué? Pues porque hasta el último momento estamos en riesgo de negar o la apostasía, ¿no? Y entonces no nos podemos permitir acabar la oración sin decir que nos libre del mal de la última prueba en la que, estando vivo, puedo caer. Esto no es para asustar a nadie, ¿eh? O sea, no lo digo porque, jope, que ya me muero, a ver si... que no, al revés. Con toda la confianza, yo le vengo pidiendo durante toda mi vida, cada vez que rezo al Padre Nuestro, decir que me libre del mal. Y ese mal es mal con mayúscula. Líbrame del maligno, porque tiene muchas trampas. Me puede poner muchas zancadillas. Incluso a la muerte, sí. Incluso a la muerte. Historia de santos hay que nos cuentan esto con todo detalle. Porque el diablo es muy sutil. No olvidemos que es un ángel de luz caído. O sea, que tiene un poder superior al humano. Y contamos con la garantía de Dios. Y contamos, bueno, con la de su madre. Nos lo ha prometido en infinidad de ocasiones, ¿no? Pero este es el sentido de más líbranos del mal. Es lo último que le decimos. La obediencia incondicional de Jesús a la voluntad del Padre sustenta y anima todo camino, toda su vida, su comida, su bebida
y es hacer la voluntad del que le envió. Él no hace nada por su propia cuenta. Les dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Eso lo dice en Juan 4:34. Mi voluntad, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Eso es lo que le anima a Jesús. Un pasito más. ¿Cómo se comporta Jesús ante la ley de Moisés? Los israelitas consideraban la ley mosaica, la Torá, como expresión de la voluntad de Dios. Y Jesús era, para un israelita piadoso, pero al mismo tiempo es la expresión de la voluntad definitiva de la salvación de Dios. Sí, un israelita, sí. Pero a mi vez soy el Hijo de Dios, soy Dios. Por eso nos vemos en la necesidad de analizar y ver qué pensó Jesús de la ley de Moisés y cómo se condujo respecto a ella. Y para hacerlo acertadamente no hemos de considerar la ley en general, sino la ley tal y como era vivida y entendida, volvemos otra vez, en amplios sectores del judaísmo palestinense de entonces. O dicho de otra manera, Jesús se mueve en un ámbito histórico, en un hecho, en un mundo, en una vida concreta. Y él es un judío israelita cabal, porque no se salta ni un punto de la ley de Moisés. Al joven rico, que le pregunta por el camino de la vida eterna, Jesús le responde que si quiere entrar en la vida, guarde los mandamientos. Y a continuación le enumera los mandamientos de la Torá, ¿no? Que va diciendo uno por uno. Y el joven rico, sorprendeos, porque también el pobre joven rico tiene muy mala prensa, ¿no? El joven rico le dice: todo eso lo he cumplido desde que soy chiquitico. Amigo, era un fiel observante de la ley de Moisés, cumplía los mandamientos. Estamos, los que estamos aquí, dispuestos a decir: sí, yo eso lo he cumplido siempre desde chiquitín. O es que le puedes decir más bien: he caído más de 4 veces en esto y en aquello. Pues para quitarle la mala prensa al joven rico, lo que le pone por delante es un reto mayor, que en otras partes del Evangelio se dice: ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y le pide que le siga. Jesús le invita a seguirle si quiere ir más allá de cumplir los mandamientos de la ley, que es una condición mínima, pero al fin y al cabo necesario para entrar en el reino. Esa es, un programa sin medida, por decirlo de alguna manera. Pero Jesús, a su vez, denuncia el legalismo con que frecuentemente se entendían los mandamientos y rehúsa seguir haciendo el juego a los fariseos y maestros de la ley, enfrentándoles directamente con la voluntad de Dios en lo genuino y no con lo que habían hecho con su ley, con sus rodeos e interpretaciones a la letra de la ley, olvidando su esencia. Eso lo veremos en la ley del sábado, en la distinción entre puro y impuro y tantísimas ocasiones. Por ejemplo, acerca de la pureza o impureza. Vamos a leer 2 citas. Una del Antiguo Testamento, Levítico 11, 42-44, y otra del Nuevo, Marcos 7, 15. ¿Perdón? 11, 42, 44. Tengo Marcos 7, 15. Y la última, espera, primero leemos la del Antiguo. No comeréis ningún reptil, ni los que se arrastren sobre su vientre, ni los que caminen sobre sus 4 o más patas, pues son cosa repugnante. No os hagáis repugnantes vosotros a causa de estos reptiles, ni os contaminéis con ellos, pues seríais igualmente impuros. Yo soy el Señor vuestro Dios, vosotros debéis santificaros
y ser santos, porque yo soy santo. Vale, no sigas. Os hago un breve resumen y recordatorio. Todo el libro del Levítico, esto lo vimos cuando vimos la historia de la salvación del Antiguo Testamento, su tesis es demostrar que Dios es santo y nosotros, por el mero hecho de querer seguirles, tenemos que ser santos. Ya está, todo el libro del Levítico. Y entonces, acerca de las leyes de la impureza, hay cantidad de citas. No comas pescado con leche, no comas no sé qué, no. Ahí habla de los animales que se comen. ¿Por qué? Porque te harías impuro. Y se llega a Jesús y dice en Mateo 7:15: nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Suficiente. Y de esa manera está diciendo que puedes comer lo que quieras. Buenas tardes. Buenas tardes. Se lo dejo a la mesa. Muchas gracias Manolo. ¿Qué pasa con esto? Pues que los israelitas habían quedado en el Antiguo Testamento. No comas esto, no comas aquello. Y dice, nada de lo que entra en el hombre puede ensuciar al hombre. Y añade, si no vamos a leerlo, deberes para casa. Lo que sale del hombre, lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que mancha al hombre. ¿Y qué sale del corazón del hombre? Los malos pensamientos, las injusticias, eso sí mancha al hombre. Ellos se habían quedado en las leyes del Levítico. Acerca del sábado, 3/4 de lo mismo. Les dijo, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. A los que tomáis nota. Marcos 2:27 y, si queréis ir a la ley del Antiguo Testamento para verlo, Éxodo 20, del 8 al 11. Y es que Jesús, en todos los casos, va al fondo de la cosa. Lo importante es atender la oferta de salvación de Dios que Él proclama. En el primer caso dirá que lo que verdaderamente mancha al hombre son sus obras, sus pensamientos y deseos, y no al revés. En el segundo caso, y curando el sábado precisamente, dirá dónde está lo importante, que es en curar, en salvar, es hacer el bien, sea sábado o sea lunes. Jesús conoce el problema directamente, la voluntad de Dios. Él es la salvación que se ha acercado al hombre. No ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento y hasta sus últimas consecuencias. Esto lo vamos a leer. Está en Mateo 5:17. Mateo 5:17. No penséis que he venido a derogar la ley y los profetas. No he venido a derogarla, sino a perfeccionarla. Suficiente, ¿no? Es dar plenitud al cumplimiento de la ley del amor, porque en la base de todo está la caridad, está el amor. En Romanos 13:10 dice, la caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Los judíos habían pervertido de tal modo la ley y la escritura que hasta el más sagrado, como era el amor y buen trato a los padres, lo escamoteaban con el famoso corbán, o corban, como digan. Ofrenda a Dios. Leer Marcos 7:11. Y con esto vamos a acabar. Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Sí. ¿Era eso? Sí. ¿Ya está? Sí, Nada más ese, bueno, da igual, os lo cuento yo. Ellos, con respecto de los padres, lo que decían mis padres, que los tengo que cuidar, que están conmigo, que no sé qué, le digo, corban, son cosas sagradas, lo pongo en tus manos, ya no tengo que preocuparte. ¿Por qué? Porque lo habían declarado sagrado, que según ellos era una forma de hacer bien o mejor otras cosas. Si yo declaro sagrado hacer la comida cada día
y lo ofrezco al templo, por decir algo, o planchar. Cada vez que haga esa cosa, que la he declarado sagrada como ofrecimiento especialísimo a Dios, es para hacerlo mejor, es para hacerlo bien. Pero claro, a la de la ley la trampa. Si yo declaro esto sagrado, lo que estoy es quitándome del medio una obligación que está por delante de ese declararlo tú sagrado, que eso era el Corban. Lo vamos a dejar aquí, ¿no? El próximo lunes, si Dios quiere, continuamos aquí, nos estamos quedando en la explicación de lo del rey. Dejamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban de esa riqueza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos la victoria. Somos débiles y nuestro enemigo se ensobrece por tantas trabajos. Mas con tu bandera nos unimos en cruz de tu cerro. Él conoce el poder de vivir y teme la majestad de tu gracia. Sálvanos, María, venga por nosotros. Unta como el sol, temible como un ejército ordinario, levantad el pie de guerra, no